Ustedes la palabra. Y el tema, si usted anota, le voy a dar el tema que el Señor me daba, realmente no me lo había dado hasta hoy temprano. El tema es fuego en los huesos. Dígale al hermano que tiene a la par: tú debes de ser una persona, dígale hermano, no me deje solo. Usted debe de ser una persona, dígale, que tiene fuego en sus huesos. Ya va a entender el porqué del mensaje. Le voy a pedir que se ponga de pie para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, nos auxilie esta mañana. Él sabe la necesidad que hay en medio de nosotros, así que qué mejor que poderle pedir a Él que nos ilumine, nos llene y que pueda dar lo que Él tiene para nosotros. Cierre sus ojos y hablemosle al Señor y digámosle: Padre Celestial, gracias nuevamente, Dios mío, porque Tú nos permites, Señor, estar reunidos en Tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque hoy vamos al tiempo de Tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor. Padre, bendecimos, mi Dios, este tiempo. Te pedimos que Tú nos auxilies, Señor. Padre, que Tu palabra cumpla el propósito en cada uno, Señor. Padre, que Tu palabra encuentre cabida en cada corazón, Señor. Padre, que nada ni nadie estorbe, Señor, lo que Tú quieres hacer en medio de Tu pueblo, Señor. Padre, tal así como Tú lo mostraste, Señor, que todos nosotros, mi Dios, podamos recibir la impartición que Tú tienes para esta mañana en este lugar. Señor, auxílianos, añade bendición a Tu palabra, Señor. Padre, que mientras hablamos Tu palabra, mi Dios, abundante gracia, Señor, milagros, maravillas, cosas sobrenaturales sucedan en nosotros, Señor, de tal manera que cuando salgamos de este lugar, Padre, podamos salir diferentes de cómo entramos por esas puertas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Quédese de pie, vamos a leer la palabra. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 7, para poder entrar con un fundamento, vamos a leer lo siguiente, que dice: el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, dijo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hasta ahí vamos a leer, puede tomar su lugar. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a una de las iglesias que en ese tiempo estaban en el Asia, él comienza a dar palabras, y realmente son palabras que podemos ver que el apóstol estaba agradecido y estaba muy honrado de cómo esta iglesia era. Y son tres cosas puntuales las que él les dice a esta iglesia. Primero les dice que ellos oraban y daban gracias a Dios por la obra de la fe de ellos. Es decir, que esta iglesia no solamente hablaba o testificaba la fe de Cristo, sino que también las obras, lo que ellos hacían, demostraban que la fe que ellos profesaban decir era verdadera. Luego también les habla y dice que daba gracias al Señor por el trabajo del amor que ellos tenían. Es decir, que esta iglesia había alcanzado un nivel espiritual de tal manera que el amor, que es un fruto del Espíritu, podía verse reflejado en la vida de ellos, y no solamente en su vida, sino en el amor que ellos tenían para con los demás. Pero está el tercer punto, y es ahí donde yo me quiero detener este día, y es cuando él les dijo: doy gracias a Dios por vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. Y es que esta mañana yo quiero hablarle acerca de cuán necesario es en este tiempo ser constantes en la búsqueda del Señor. Porque yo quiero decirle algo esta mañana:
El apóstol le dijo a la iglesia, dentro de todo eso le dijo: porque en medio de una gran tribulación han estado, pero ustedes han seguido la palabra. Yo le quiero decir este día, yo no sé qué tribulación usted está atravesando, yo no sé qué circunstancia usted está viviendo. Sí podemos saber por tantas noticias y tanta situación, sabemos el momento que se está viviendo en la humanidad o en este país. Pero déjeme decirle algo, el Señor quiere esta mañana decirnos: es necesario ser constantes. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano, pero la constancia es la que nos va a determinar la victoria que nosotros vamos a tener. No se trata únicamente de 1 o 2 días de buscar al Señor. Se trata de una constancia, de algo que es perdurable, de algo que es persistente. Y la constancia y la persistencia jamás va a depender de la situación que estamos atravesando, porque esta iglesia es claro cuando dice que ellos estaban en gran tribulación. Pero a pesar de la gran tribulación, en ellos había obras de fe, había obras de amor y había constancia en la esperanza. Es imprescindible, hermanos, que nosotros podamos entender algo esta mañana. Y es que el Señor nos hace un llamado este día y nos dice: iglesia, seamos constantes. Usted ha entrado en un tiempo, se declaró hace más o menos un mes, un tiempo de avivamiento. Se abrió una puerta en el espíritu y se declaró un mover diferente para esta temporada. Pero yo le quiero decir algo: usted no puede quedarse con esa declaración profética o esa proclama que usted recibió. Usted hasta este día debería de haber sido constante y ver de ese movimiento que se declaró sobre mi vida, de ese tiempo de avivamiento que se abrieron los cielos y entré en esa atmósfera, cuánto yo he avanzado en mi relación con el Señor. Porque no se trata de un momento donde se me declara una palabra. Se trata de que yo tomo la palabra y camino creyendo la palabra, siendo constante en lo que Dios ha dicho. Pero hoy en este tiempo la constancia es lo que más hace falta en la iglesia. Lastimosamente es porque creemos o pensamos que las cosas del Señor tienen que ver únicamente con un día. Y si bien es cierto, la Biblia nos enseña que hay visitaciones, hay temporadas, hay momentos específicos que debemos de estar en un lugar, pero también la Biblia me enseña que el caminar o el evangelio es un caminar de constancia, de perseverancia. El mismo apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, en el último versículo de este libro, le dijo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Oiga, firmes y constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la firmeza y la constancia son pilares fundamentales para el caminar que usted tiene en el Señor. Cuando habla de firmeza, hermano, me habla de que en el camino habrán momentos donde quizás las fuerzas se van a terminar. Quizás habrá un momento donde nos vamos a quizás salir del camino, o alguien nos va a tratar de sacar del camino. Pero me enseña la Biblia por medio del apóstol Pablo de que él decía un llamado, y no solo a la iglesia en Corinto, sino para nosotros: estad firmes y constantes. Pero miren lo que dice: creciendo en la obra del Señor siempre. La constancia habla de un crecimiento. La constancia habla de que es necesario que nosotros nos mantengamos persistentes. La palabra constancia en el original es la palabra hupomone, y esto se refiere a 4 palabras o tiene relación con 4 determinaciones que dice: resistencia, dígale a la que tiene la par, tiene que ser resistente; paciencia, perseverancia y aguantar con alegría. Es que la constancia y la perseverancia no es de cualquiera, hermano. La persistencia y la perseverancia es de aquellos que entienden que si se salen de donde están es peligroso. La constancia y la perseverancia, la paciencia, la resistencia tiene que ver con encontrar cosas profundas en el Señor. ¿Por qué le estoy dando esto a manera de introducción? Porque si usted ha tenido la oportunidad de leer su palabra, que espero que así sea, la palabra del Señor, yo creo que usted ha podido observar, si lo ha hecho detenidamente, que el pueblo de Israel, hablando del Antiguo Testamento, muchas veces le dieron la espalda al Señor porque no fueron constantes en la búsqueda y la honra al Señor.
No es que no conocieran al Señor, no es que el Señor no les había mostrado su gloria, no es que el Señor no había hecho milagros y maravillas delante de ellos. El problema es que no eran constantes en buscarlo a Él, en entregarse a Él. Por eso es que usted ha escuchado muchas veces esa palabra cuando dice que Elías fue y restauró ese altar que estaba arruinado, y le hizo un llamado de atención al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo estarán entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo van a dejar de ser inconstantes y van a seguir al Señor? Por eso es que el pueblo se había perdido, el fuego se había apagado, no había altar. Y el altar se construía o estaba hecho para que el fuego de Dios descendiera cuando se presentaba una ofrenda. Por eso es que yo quiero enseñarle esta mañana que el avivamiento en el cual hemos entrado, el avivamiento con el cual usted está buscando, usted sueña, usted le pide al Señor, tiene que ver con la constancia. No podemos decir que buscamos un avivamiento si no somos constantes en la búsqueda del rostro del Señor. No es cierto, hermano. Podemos decir miles de cosas y hablar miles de cosas acerca de un avivamiento, pero sin constancia ese fuego no se va a encender. Por eso es que el Señor dijo en Levítico que el sacerdote iba a encender el fuego en el altar y que ese fuego iba a mantenerse encendido continuamente, perpetuamente, hablando de una constancia en la búsqueda del Señor. Si usted de verdad espera algo del Señor, si usted ha creído esa declaración que se hizo sobre su vida, sobre su casa, sobre lo que usted representa, usted va a entender que necesita ser constante para recibir y mantenerse en ese nivel de atmósfera o en ese mover espiritual de un avivamiento. No va a haber otra manera. Porque mire, es bien tremendo lo que le pasó al pueblo. Dice la Biblia en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una versión no lo dice así, sino que dice que el hombre de doble ánimo tiene la lealtad dividida. Eso es más profundo todavía cuando se habla de lealtad. Porque cuando hablamos de constancia, uno dice: sí, se trata de mantenerme yo haciendo algo, o mantenerme buscando al Señor, o mantenerme guardándome para el Señor. Pero cuando habla de lealtad, hermano, eso tiene que ver con cosas profundas. Porque no cualquiera es leal, y mucho menos en este tiempo. Y yo le quiero decir algo: en este tiempo se ve tanta deslealtad entre los hombres, pero qué peligroso es caer en deslealtad para con el Señor. Porque de eso se trata, ser constantes, ser leales al Señor, estar continuamente buscando al Señor. La constancia tiene mucho que ver con encontrar y mantenerse avivado en la vida del Espíritu para la vida de la iglesia. La constancia tiene que ver con profundizar. Dígale al que tenga a la par: la constancia tiene que ver con profundizar. La constancia tiene que ver con todo aquello que no es superficial. Y hoy en este tiempo tenemos que cuidarnos de no ser una iglesia superficial, sino ser una iglesia que busca las profundidades del Señor. Porque en la Biblia, en el libro de Génesis, si me ayuda y lo leemos juntos, Génesis 26, 19, encuentro una narración de cosas bastante interesantes. Dice la palabra del Señor: pero cuando los siervos de Isaac cavaron, dígale, cavaron en el valle y hallaron allí, ¿qué dice? Un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Si usted observa esta porción, dice que los siervos de Isaac cavaron. Cuando me habla de cavar, esa palabra cavar tiene que ver con, es la palabra jafar, y entre algunas implicaciones hay tres que podemos aplicar a esta palabra, y es ahondar, buscar y excavar.
Usted puede observar cómo estos siervos del Señor, de Jacob, de Isaac, encontraron, dice, un pozo de aguas vivas, pero cuando cavaron. ¿Qué quiere decir eso? Que estos hombres no es que iban por el camino y de repente vieron que brotaba agua de un lugar y dijeron, ahí hay un pozo de agua, vamos ahí. No, sino que estos hombres se pusieron a trabajar, porque cavar habla de un esfuerzo. Cavar habla de una determinación. Cavar habla de que si usted busca agua y usted conoce un poco eso, el agua no la va a encontrar así a la superficie de la tierra. Hay que excavar un pozo, hay que excavar y tener fe que se va a encontrar ese pozo y se va a llegar al agua. Por eso estos siervos dice que comenzaron a cavar y encontraron un pozo, pero no era cualquier pozo, porque dice que era un pozo de aguas vivas. Por eso es que un avivamiento, hermano, tiene que ver con constancia y profundidad. El avivamiento no es superficial, y vamos a ver algo acerca de eso. El avivamiento tiene que ver con entrar a niveles donde no cualquiera entra. Yo no sé si usted se recuerda, pero en uno de los evangelios dice que el Señor iba, si no me equivoco, iba a sanar a una niña. Y dice que iba caminando con sus discípulos, iba la multitud, y antes de entrar al lugar dice que sacó a toda la gente y solo se llevó a 3 de sus discípulos, al padre de la niña y a la madre. ¿Sabe de qué me habla eso? De que estos 3, que por casualidad, digámoslo así, eran los 3 que estaban en el momento de la transfiguración. ¿Sabe qué me habla eso? Me habla de que estos 3 hombres tenían algo diferente, y que era que ellos eran profundos en la relación con Cristo. Estos 3 hombres fueron, de todos los discípulos, fueron aquellos que pudieron entrar, que era Pedro, Jacobo y Juan. Pudieron entrar a ver el milagro, a esa casa, a ese cuarto. Y eso nos habla de que todo aquel que puede tener una relación cercana con el Señor puede tener acceso a cosas que no todos tienen acceso. Usted quiere un avivamiento en su vida, usted necesita saber que en la superficie, que en una búsqueda humana, que en un momento en el que usted dice, hoy voy a ir, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia, voy a ir al domingo, eso es superficial. Lo profundo es constancia, es mantenerse. Cuando estos hombres dice que encontraron ese pozo de aguas vivas, dice que comenzó una pelea. Y yo quiero decirle algo, es que encontrar, digámoslo de esta manera, encontrar un lugar o establecer un lugar donde hay un pozo de agua viva, no es fácil mantenerlo. Y yo lo creo con todo mi corazón que este lugar es un lugar donde hay una fuente de agua viva. Pero yo le quiero decir algo. Yo entiendo que muchas veces hay muchas cosas que se ponen en nuestro camino y a veces no nos dejan ser de cierta manera quizás constantes, tal vez en venir. Pero en la manera de lo posible, si usted no puede un día venir, usted debe de mantener constante una búsqueda allá en su casa para que la fuente de este lugar sea constante. Porque usted ha aprendido anteriormente, en los días anteriores, que el avivamiento no es de uno, que el avivamiento se busca como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debe de ocupar el lugar que Dios ha establecido que tengamos para poder provocar algo. Necesitamos tener realmente ese entendimiento esta mañana. Cuando hablamos de cuando hablamos de avivamientos, hermanos, hablamos de cosas sobrenaturales, hablamos de visitaciones, hablamos de permanencia de la gloria de Dios en un lugar. Pero todo esto lo tiene o se determina por medio de hambre, sed y búsqueda que usted tiene delante del Señor. Es importante que esta mañana podamos entender algo, y es que si usted quiere entrar en esa temporada de avivamiento y mantenerse ahí, usted debe de ser profundo en su relación con el Señor. Debe de haber profundidad. Es que no podemos quedarnos en la superficie con el Señor. Por eso es que es tan claro cuando dice el libro del profeta
que él miraba cómo el agua comenzaba a subir, a subir, a subir, hasta que lo cubrió. Eso habla de profundidad. Pero muchas veces queremos ver cosas sobrenaturales con el agua hasta los tobillos. Pero en la Biblia me enseña que así no obra el Señor, sino que el Señor dice: aquellos que buscan lo profundo encuentran. Por eso le decía a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Pero clamor no es orar, clamar es meterse en lo profundo con el Señor, morir a uno mismo para que el Señor comience a vivir en nosotros. Pero es necesario profundizar. No solo para encontrar agua viva, no solo para que el avivamiento se mantenga en su vida, sino para que usted también pueda tener esa comunión y ese deleite con el Señor. Solamente así. En las Escrituras encontramos cómo en muchas ocasiones las visitaciones de Dios o la gloria del Señor o los avivamientos que hubieron en la Biblia son comparadas con el fuego. Mire lo que dice Éxodo 3, usted conoce esta porción. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová, hablando de Moisés, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Todos sabemos que Moisés ahí tuvo un encuentro con la gloria del Señor. Se le presentó el Señor, dice, en una zarza, en una llama de fuego. Y dice la Biblia que Moisés dijo: iré ahora y me acercaré. ¿Qué hubiera pasado si Moisés lo ve de lejos y dice: ahí hay una zarza, qué extraño, no se quema, no se consume, bueno, voy a seguir aquí con las ovejas? Pero no, dice que él dijo: iré ahora y me acercaré. Es decir, él profundizó, él se acercó a la zarza, no se quedó a distancia. El problema es que a veces queremos ver cosas poderosas en el Señor, pero de lejos, a la distancia, sin compromiso, sin consagración, sino que decimos: Señor, tú puedes hacer esto, yo quiero sentirme vivo en el Espíritu, yo quiero la respuesta, Señor. Pero el Señor está allá y te dice: sí, pero acércate más, estás muy lejos. Necesitamos estar cerca. Por eso Moisés dice que iré, dijo, y veré por qué no se consume la zarza. Más adelante en Éxodo dice, hablando siempre del fuego de Dios, dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Cuando estábamos en la alabanza y cantábamos que descienda tu gloria, yo decía: ¿realmente entendemos lo que cantamos? Porque podemos repetir que descienda tu gloria, pero entendemos que cuando hablamos de la gloria es el fuego del Espíritu Santo llenando la vida de la iglesia. Y yo me preguntaba: pero ¿por qué si lo cantamos constantemente, por qué no veo que pase algo en nuestras vidas? ¿Sabe que yo pude entender algo, hermano? Y es que necesitamos meternos más adentro con el Señor. Por eso es que la Biblia nos enseña de los atrios, de un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote, solo él en el Antiguo Testamento, solo él podía entrar. Una vez al año entraba él. Pero Cristo vino a romper todo aquello que no dejaba que nos acercáramos. Y ahora cada uno de nosotros que somos reyes y sacerdotes podemos acercarnos al lugar santísimo, a lo profundo, a la presencia donde esté el arca. Pero pregunta: ¿a dónde estamos esta mañana? ¿En el lugar santísimo, en el lugar santo o en los atrios? ¿A dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo nosotros hoy estamos viviendo el avivamiento en el cual hemos entrado? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo dimensionamos?
Cómo ese avivamiento que tiene que ver con milagros, con maravillas, con cosas sobrenaturales, con cosas extraordinarias, pero también tiene que ver con consagración y arrepentimiento. ¿Cómo estamos viviendo esta temporada, este día? ¿Cómo la vivimos, hermano? ¿A dónde estamos posicionados hablando en el Señor? Sí, estamos en Cristo Jesús, pero pensemos, ¿a dónde estamos en esa representación? En otras palabras, que también eso representa el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Cómo nosotros caminamos en este bendito evangelio? El lugar santo significa, el lugar santísimo significa o es una figura del espíritu. El lugar santo es el alma y los atrios es la carne o el hombre natural. ¿En qué estamos nosotros caminando? ¿Cuál es nuestra esencia este día? ¿Caminamos en el espíritu o estamos caminando de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, observar y sentir? Porque si nosotros hemos creído que hemos entrado en un avivamiento esta mañana o en esta temporada, es necesario que caminemos en el espíritu y caminemos con profundidad. Porque yo ya le mostré en la Biblia que el agua viva se encuentra cavando, se encuentra en lo profundo. Mire lo que dice Números 3. Quiero enseñarle algo por aquí. Números 3:4. Hay algo peligroso y es que debemos de cuidarnos de no pensar o de no creer que estamos viviendo en una temporada sobrenatural cuando vemos ciertas cosas, pero realmente no es lo que Dios tiene para nosotros. Mire lo que dice Números 3:4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño. Usted ya conoce esta porción. Delante de Jehová en el desierto del Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Hemos hablado o hemos escuchado o hemos estudiado muchas veces esta porción. Mucho se ha hablado acerca de eso. Pero mientras yo la meditaba un poquito en ella y escudriñando palabra por palabra, me detuve no solamente en la frase que engloba este versículo, que es fuego extraño, sino que fui a estudiar un poco la palabra extraño. Y mire lo que encontré. Cuando se habla de extraño en esta porción, es la palabra original fer con z, que significa cornisa o una moldura al borde. Cuando yo leí eso dije, qué extraña la definición que se ocupa. Y en la Biblia dije yo, ¿qué tiene que ver una cornisa? ¿Qué tiene que ver una moldura con algo extraño? Dije yo, no entiendo. Pero comencé a leer otras versiones y pude entender algo. Y es que la cornisa es una moldura decorativa, o la cornisa es lo que está en la superficie de una estructura. Entonces yo pude entender algo por medio de esa revelación del Espíritu Santo. Y es que el fuego que presentó Nadab y Abiú era un fuego, sí, pero era extraño. Pero pasémoslo a lo que le acabo de decir. Era un fuego superficial. Era un fuego que no tenía profundidad, sino que era un fuego que se miraba en lo exterior, algo bonito, algo precioso. Así como usted ve una cornisa, una moldura en una construcción y usted dice, qué bonito, cómo se ve eso. Sí, pero usted está viendo lo externo, pero usted no ve la columna que está adentro. Usted no sabe cuánto la columna tiene de profundidad. Usted no sabe de qué tipo de hierro le pusieron. Usted ve lo bonito y dice, qué precioso ese arreglito o esa forma en que arreglaron ahí. Ese fuego, que era fuego, pero era un fuego que era superficial. Seguí estudiando un poco y la palabra zer viene de otra palabra que es la palabra zarar. Y esta palabra significa estornudar. Y yo dije, ¿y eso qué tiene que ver también con esto? Pero entré más profundo y entendí y leí que decía
que estornudar lo definen como una explosión de aire de una manera súbita. ¿Qué quiere decir eso? Súbito se refiere a que sucede en un momento y se terminó. Es algo que acontece, pero acontece en 1 o 2 segundos y se termina. Ese era el fuego que habían presentado los sacerdotes. Un fuego superficial, un fuego que duraba 1 o 2 segundos y se terminó y pasó. Solo fue el fuego del momento y se fueron a seguir sus vidas como eran. Es peligroso, porque estos sacerdotes habían sido preparados o habían sido ungidos para mantener el fuego y para presentar fuego delante del Señor, pero presentaban un fuego superficial. Eso habla de cuando los avivamientos que buscamos o que pretendemos vivir es un avivamiento superficial, es decir, de un momento, de un día. Cuando lo que el Señor quiere es un avivamiento constante, un avivamiento profundo, un avivamiento que no es de la superficie, sino que entra. Pero mire, encontré otra cosa. Si nosotros hablamos de este fuego extraño, podemos hablar de que es un fuego superficial, es un fuego momentáneo, es un fuego o es una búsqueda basada en nuestros estados de ánimo. Mucho hemos aprendido de eso, hermano, para poder entrar en esos temas. Pero ¿cuántas veces nuestra búsqueda es por cómo me siento? Otra cosa es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que el avivamiento que el Señor quiere tiene que ser duradero en nuestra vida y no de corta duración. No podemos pretender alcanzar y vivir un avivamiento que impacte nuestra vida si hacemos las cosas de una manera superficial. De nada serviría que usted y yo viniéramos e hiciéramos miles de cosas, pero si son cosas superficiales, solamente un adorno, solamente algo momentáneo. Pero yo pude encontrar algo acerca de un fuego profundo, y aquí quiero ir ya entrando en el tema. En Jeremías 28:9, acompáñenme y lo leemos. Jeremías 28:9. Oiga lo que dijo el profeta: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, oiga lo que dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido, ¿a dónde dice? En mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En el contexto de esta porción, el profeta Jeremías estaba reclamándole al Señor, porque si bien es cierto, el profeta, Dios lo había levantado para llevar palabra al pueblo, no siempre la palabra era una palabra agradable para el pueblo. Por eso es que dice que Jeremías sufría persecución y tenía sufrimiento, sufría escarnio, burla. ¿Por qué? Porque la palabra no era agradable. Y llegó un momento donde Jeremías dijo: Señor, yo ya no voy a seguir con esto. Señor, yo estoy tratando de dar tu palabra y mira, me apedrean, mira, me persiguen, mira, me ultrajan. Y dijo: Señor, ya no más, ya no voy a seguir con esto. Pero mire lo que el mismo profeta declaró. Y es que yo podía observar algo ahí. Aunque el estado de ánimo del profeta no era el adecuado, aunque él se estaba quejando, aunque en él había murmuración delante del Señor, dice que adentro de él había un fuego metido en sus huesos. ¿Sabe de qué me habla eso? Que aunque en ese momento el profeta estaba siendo atribulado por la situación, él había sido un hombre que en otro tiempo había buscado profundamente al Señor, de tal manera que el fuego que un día quizás fue superficial, porque todos empezamos así en la superficie, pero el profeta empezó a ir más adentro, más adentro, más adentro, de tal manera que el fuego, el avivamiento en este hombre se le metió hasta los huesos. No era un avivamiento que él vivía superficial, sino que en sus propios huesos, no hablando de huesos espirituales, no, sus huesos físicos. Ya vamos a ver algo acerca de eso. El fuego se le había metido, la unción la tenía hasta los huesos, estaba avivado hasta los huesos.
Y ese es el tipo de avivamiento que como iglesia debemos de buscar. Mire lo que dice otra versión, siempre en Jeremías, en el 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como un fuego, es como fuego en mis huesos. Yo puedo preguntar esta mañana: ¿a dónde arde el fuego de avivamiento en nosotros? Podemos decir como el profeta que estamos tan avivados, el avivamiento en nosotros es tan pero tan profundo que no importa lo que venga, nos vamos a mantener. O quizás hay algo otro que dirán: no, porque ahorita es difícil, no voy a poder mantenerme en ese fuego. Hay algo bastante interesante, bastante complejo, digámoslo así, porque es mucho lo que hay acerca de hablar de los huesos en la Biblia. Rápidamente yo quiero decirle algunas cosas. Por ejemplo, solo a manera de referencia, si usted lo puede leer después y estudiarlo. Mire lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 15:30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Al leer estas porciones, hermanos, yo pude entender algo y observar algo. Y es que los huesos no son simplemente algo que se menciona en la Biblia como parte del cuerpo humano, sino que los huesos tienen que ver con cosas profundas en el ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta mañana que muchas de las cosas que nos acontecen, muchas de las cosas a nuestro alrededor, muchas veces la afectación es profunda en nuestra vida. Hay muchos salmos que hablan que cuando David decía: Señor, cuando callé se envejecieron mis huesos, hablando de que él no había confesado su pecado. Eso me habla de que todas aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida van hasta lo más profundo de nosotros. Si buscamos al Señor, si buscamos el avivamiento, eso va a ir a lo profundo de nosotros, hasta los huesos. Pero si hacemos cualquier otra cosa, no va a ir a lo profundo. Hay algo bien interesante, y en Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando en la Biblia habla de la médula del hueso, eso habla de lo que en los términos médicos se habla de la médula ósea. Y en la médula ósea es donde se produce la sangre. Y sabemos que dice la Biblia que en la sangre está la vida. Por eso es que es bien interesante cuando en Hebreos habla de que la palabra dice que es viva. Y lo interesante es que dice hasta dónde penetra. No dice que la palabra es viva y que queda en la mente. No dice que la palabra es viva y se queda en nuestras manos o que se queda en nuestros pies, sino que dice que la palabra es viva y poderosa. Y dice que penetra en el alma y el espíritu, en las articulaciones y hasta la médula del hueso. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que la palabra que hoy estamos hablando, la palabra del Señor, la bendita palabra del Señor, mientras nosotros la escuchamos, esa palabra está entrando a lo más profundo de nuestros huesos, a la profundidad. ¿Para qué? Para cambiarnos desde adentro. Por eso es que yo leía y decía: Señor, qué tremendo es hablar de huesos en la Biblia, porque hay cosas profundas ahí. Porque dice que la palabra entra a lo más profundo, dice hasta la médula del hueso, hasta donde se produce la sangre. Y eso habla de cosas realmente que quizás no podríamos hablarlas, porque quizás no tenemos el conocimiento médico. No sé, yo no sé nada de eso, pero sí puedo entender que la palabra es tan viva y tan eficaz que entra hasta lo profundo, y dice hasta los huesos. Por eso es
o podemos decir que la vida del espíritu está en los huesos, porque dice que la palabra es viva y entra hasta la médula. Por eso es que cuando yo leía esa porción, el Señor me ayudó a comprender lo que habla del profeta Eliseo en Segunda de Reyes 13:21. En esta porción dice la Biblia que Eliseo ya había muerto, y dice la palabra que iba un grupo de personas, un grupo de hombres, y llevaban un muerto a enterrarlo. Y dice que en ese momento que ellos iban caminando en el campo, dice que venía una banda de hombres armados, y dice que estos hombres, los que llevaban al muerto, tuvieron temor, y dice que lo que hicieron fue tirar al muerto a un hoyo y se fueron corriendo. Qué casualidad que en ese hoyo era donde habían enterrado al profeta Eliseo. Y mire qué interesante, porque no dice ahí que había el cuerpo, no dice que estaba la piel, no dice que había otra cosa más que estaban sus huesos. Y dice la Biblia, leámoslo si quieres, Segunda de Reyes 13:21, dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y oiga, y cuando llegó a tocar el muerto, ¿el que tocó? Los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire qué tremendo lo que puede llegar a ser un avivamiento en la vida de una persona, porque este profeta Eliseo vivió un avivamiento, murió, su cuerpo se desintegró, pero quedaron los huesos. Pero aún los huesos tenían unción, tenían vida, que le dieron vida a un hombre. Este hombre alcanzó profundidad en la relación con el Señor. Y pensemos, preguntémonos esta mañana, ¿cómo nosotros tenemos la profundidad? Si es que, hermanos, solo eran huesos ya. Si es que ya no había nada, digámoslo así, ya no había nada terrenal o de cuerpo, solo eran huesos. Pero no eran huesos secos, eran huesos vivos, los del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque él en su momento profundizó. Este hombre dice que una mujer le preparó una habitación porque sabía que ese hombre era profeta de Dios. En realidad ese hombre no era por el profeta que le preparó ahí, sino que era la gloria que el hombre cargaba. Una gloria que se le había metido hasta los huesos. Por eso es que nosotros hoy, esta mañana, yo lo que le quiero enseñar por medio de la palabra es que debemos de buscar el avivamiento profundo, un avivamiento, una unción, hermano, que se nos meta lo más profundo de nuestro ser, que no sea algo superficial, sino que esté lo más penetrado adentro de nosotros, donde aún, como dice aquí, mire, es que es impresionante que los huesos revivieron al muerto. Yo no sé si usted puede entender eso esta mañana, pero eso es impresionante. Era impresionante cómo un simple hueso, un grupo de huesos, hicieron un milagro. Eso es tremendo. Mire lo que dice Ezequiel 37 para ir terminando. Aquí hablando del valle de huesos secos, también hemos aprendido mucho de esa porción. Dice la palabra que el Señor le habló al profeta Ezequiel y le dijo: profeta, ven. O le dijo, la mano del Señor vino sobre él. Y dice que lo llevó a un valle. Había un valle donde habían muchos huesos. Y aún el profeta dice que eran huesos secos y secos en gran manera. Y lo interesante de esto es que el Señor, el que lo sabe todo, le dijo al profeta y le preguntó: profeta, ¿vivirán estos huesos?, le dijo. Y el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes, yo no sé. Pero en ese momento, en todo eso que el Señor hablaba, es Ezequiel 37 del 1 al 10, dice que llegó un momento donde el Señor le dijo al profeta: profetízale a esos huesos. En otras palabras, le estaba diciendo: háblales mi palabra a esos huesos. Y dice la Biblia que el profeta comenzó a profetizar. Y oiga lo que le dijo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Me quiero detener ahí.
el profeta comenzó a hablarle a huesos y hace referencia que eran huesos secos, huesos que no habían alcanzado profundidad con el Señor. Porque después de eso, y creo que usted lo sabe, dice que lo que se levantó de ese montón de huesos era un ejército, y era el ejército de Israel. Mire, dice que estaban los huesos secos, y le dijo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquí estaba haciendo lo que dice, lo que yo les leía de Hebreos. La palabra de Jehová, la que es viva y la que es eficaz, es la que provoca vida en los huesos, en la vida de una persona. Por eso les dijo, profeta le dijo: profetiza y di, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En ese momento el Señor sabía, o el Señor quería levantar a ese pueblo, pero Él sabía que necesitaba primero darle vida a los huesos. Y si bien es cierto, la palabra espíritu que habla aquí, que es con E minúscula, hablando del espíritu de esos hombres o de esas personas, pero luego le dijo al profeta, cuando el profeta comenzó a profetizar, dice que dijo: espíritu, ven de los cuatro vientos. Ahí hablándole al espíritu de Dios, porque es con E mayúscula. Le vino y le habló al espíritu y le dijo: entra en los huesos secos. Y mira lo que dice después: y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Mire, ¿sabe qué me enseña eso, hermano? Cuando me habla de profetizar, es que a la vista no se miraba nada. A la vista todo estaba muerto, a la vista todo estaba seco, a la vista no había vida. Pero el Señor le dijo: profeta, profetiza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya había visto que todos esos huesos secos iban a volver a la vida. Por eso es que usted y yo esta mañana necesitamos estar atentos a lo que el Señor profetiza. ¿Por qué? Porque Él ha venido a darnos una palabra para darnos vida, para llenarnos de su espíritu, pero no una llenura superficial que nos dure 1 o 2 días, sino una llenura profunda que nos mantenga y que nos mantenga avivados. Mire, dice: profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dígale: y vivirán, dígale al hermano. Mire lo que dice el profeta: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿En quién entró el espíritu? En los huesos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y miren lo que dice 37:11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Cuando en la vida de una persona hay sequedad espiritual, piensa como este pueblo pensaba. Dice: pereció nuestra esperanza y del todo somos destruidos. Por eso es que qué importante es, hermanos, que esta mañana usted y yo podamos meditar bajo la luz de esta palabra. ¿Cómo estamos nosotros hablando de nuestra vida espiritual? Porque dice la Biblia aquí que este pueblo se miraba a sí mismo y decía: nuestra esperanza ha perecido. Es decir, no tenemos esperanza. La esperanza se terminó. Somos destruidos, no tenemos nada. Pero ellos hablaban así porque estaban secos, porque no había vida del Espíritu en ellos. Por eso es que el Señor mandó al profeta para profetizar y decirles a esos huesos que iban a volver a la vida, que había esperanza, que había respuesta, que había salvación, que había restauración. ¿Sabe que en esas porciones de proverbio que le leí, habla mucho de que los huesos en nuestra vida, nuestro interior se seca por las circunstancias que vivimos?
Y yo le quiero decir esta mañana, hermano, por favor, no deje que la circunstancia lo gobierne, lo doblegue. No deje que la circunstancia, que el problema, que la mala noticia apague el fuego en sus huesos. No lo permita, porque eso tratará de apagarlo. Porque este ejército decía: ya no hay esperanza para nosotros. Por eso el rey David decía: mientras cayese envejecieron mis huesos. Porque las circunstancias en la vida traen un envejecimiento, un secar en los huesos. Por eso es que vemos que lo que leíamos del profeta anterior, que aunque él no quería nada con Dios, el fuego estaba metido ahí. Porque él supo aprovechar los momentos donde tenía que llenar y buscar lo profundo del Señor. Mire, qué impresionante, porque ese mismo fuego, esa misma unción profunda que tenía, no dejó que él se echara para atrás. Sabe que el profeta lo que quería o estaba diciendo es: Señor, yo entrego mi ministerio. Señor, yo ya no quiero profetizar, yo ya no quiero ser profeta, yo ya no quiero llevar la palabra al pueblo. Pero el mismo fuego, hermano, la misma unción, la misma profundidad que ese profeta un día tuvo con el Señor, es la misma que lo sostuvo a que no retrocediera y dejara lo que Dios le había entregado. Por eso es que esta mañana el Señor me ha enviado, hermano, para poderle hablar acerca de que es necesario que nuestro fuego comience a avivarse. Es necesario que, si en nosotros hay algún tipo de sequedad, esta mañana podamos decirle al Señor: Señor, avívame. Señor, enciéndeme. Señor, llévame a lo profundo de tu espíritu. Señor, no quiero estar en la orilla. Señor, no quiero levantar una adoración que sea superficial. Señor, no quiero yo darte algo superficial. Quiero darte cosas profundas. Quiero estar en lo íntimo contigo. Cuando hay sequedad espiritual, hay falta de vitalidad en la vida de una persona. La persona se siente sin vida. Cuando no hay vida espiritual, no hay esperanzas. Se vive bajo una atmósfera de opresión. En esa porción en Ezequiel 37:11, cuando dice que el pueblo dijo: nuestros huesos se secaron, la palabra secaron es la palabra yabesh, que significa avergonzado, confuso, desilusionado, sentirse que no se puede seguir adelante, marchitado, destruido o seco. Esta mañana el Señor me envió con una misión, y es poder ministrar de parte del Señor a todos aquellos que dicen: yo me he sentido así, como dice aquí, me he sentido confundido, me he sentido avergonzado, me he sentido desilusionado, me he sentido que no hay salida, me he sentido seco. Esta mañana el Señor ha propiciado este tiempo para que todo aquello que estaba seco en nosotros vuelva a tomar vida. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Esta mañana el Señor nos dice: ¿cuál es la situación o qué es lo que ha provocado que te seques? ¿Son las malas noticias? ¿Es alguna necesidad? ¿Ha habido persecución? ¿No ves la respuesta a lo que has orado? ¿Has estado esperando la voz de Dios y no ha llegado? No sé. Pero lo que sí le puedo decir es que el Señor, lo que sí anhela Él, es que todo aquello que esté seco en nosotros esta mañana vuelva a tomar vida. Que esta mañana cada uno de nosotros pueda meditar cómo es mi búsqueda, cómo es mi compromiso con Dios.
¿Cómo es mi adoración? Mire, porque hoy en el tiempo de adoración hay muchas veces que nos quedamos cortos con lo que podemos darle al Señor hablando de nuestra adoración. Pero también entiendo de que hay muchas cosas que tratan de oprimirnos, de callarnos. Pero por eso esta mañana usted debe de decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú enciendas el fuego en mí. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, que anhelemos ese fuego del Espíritu metido hasta los huesos. Que cuando le oremos le digámosle: Señor, úngeme, Señor, lléname. Sea una llenura perdurable que nosotros guardemos, porque la llenura la da Él, pero de nosotros depende cuánto esa llenura se va a mantener. En Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros. Diga: el Señor pondrá su espíritu en mí. Diga: y viviréis. Dígale: y viviré. Y oiga lo que dijo: y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cierre sus ojos. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, aquí estoy para que me ministres. Señor, aquí estoy para que tú enciendas en mí ese fuego, Señor. Si usted lo anhela, si usted de corazón lo dice, si usted lo cree, hermano, el Señor lo va a hacer en usted esta mañana. Pero algo que es muy importante es reconocer nuestra condición, no delante de los hombres, sino delante del Señor, porque Él lo sabe todo. Él sabe cómo estamos esta mañana. Pero qué importante es ser humilde y reconocer y decirle: Señor, yo sí necesito que tú me avives. Señor, yo sí necesito que tú enciendas el fuego. Yo sí necesito que me ayudes a ser perseverante, que me ayudes a ser constante, que me ayudes, Señor, a ir constantemente al lugar secreto y encontrarme contigo. Porque el Señor lo que nos dice es que Él va a enviar el Espíritu a reposar en nosotros y nos dará vida, una vida que tanto necesitamos. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Padre, aquí estoy, Señor. Dígale: Señor, yo necesito que tú avives el fuego en mi corazón. Padre, yo necesito ese fuego, Señor, en lo profundo de mi ser. Señor, ese fuego que es ese fuego del Espíritu que me mantiene, Señor, que es el que mantuvo al profeta cuando quiso retroceder. Señor, ese fuego lo mantuvo, Padre. Padre, ese fuego, Señor, que entró hasta lo profundo de Eliseo y que se mantuvo ahí, dando vida a esos huesos. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Ahí donde usted está, hable con el Señor. Si usted quiere pasar al altar y que el Señor le ministre, su Espíritu Santo puede pasar también. Aquí depende de usted, hermano. Aquí depende de que usted le diga: Señor, yo de verdad necesito ese fuego. Yo necesito que me encienda. Yo necesito ser constante, Señor. Yo necesito ser perseverante, Padre. La Biblia dice que el Señor no va a despreciar nunca un corazón quebrantado, ni un espíritu que se humilla delante de Él. Si usted reconoce y le dice: Señor, yo quiero de ese fuego. Señor, yo quiero ser de esos que con ese fuego, Señor, los que se topen a mí tengan vida. Que aquellos que están cerca de mí, Señor, cuando se mantengan y toquen mi vida, Señor, puedan vivir como tocaron los huesos de Eliseo. No sé cuántos anhelan ser una llama de fuego encendida. No sé cuántos anhelan ser una lámpara que alumbra. Pero a eso ha sido llamado, hermano, a ser una llama de fuego
a ser una lámpara encendida que alumbre a los demás. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor. Por eso esta mañana usted puede decirle: Señor, dame de ese fuego, Señor, que entre a lo profundo, hasta mis huesos, Señor. Ese fuego que me transforme, ese fuego, Señor, que le dé vida a mis huesos secos. Ese espíritu que le dé vida a los huesos secos. Si usted ha venido a este lugar y se siente seco, si por más que ha tratado y ha buscado y usted dice: no siento ese fluir de agua viva en mí, esta es la mañana adecuada donde usted le puede decir: Señor, avívame, dame de ese fuego, dame de esas aguas. Tengo sed, tengo hambre, tengo sed, Señor. En el libro de Esther dice la Biblia que un decreto que el rey hizo fue: dele de beber al que quiera y lo que quiera. No lo obliguen a que beban vino, sino que el que quiera, dele todo lo que quiera. Sabemos que el vino es figura del Espíritu Santo. Aquí no se trata de cuánto yo voy a estar o quiénes estamos. Se trata de cuánta sed y cuánta hambre usted tiene. De eso se trata. De cada uno depende a dónde vamos a entrar. A las profundidades, a la orilla. Pero esta mañana el Señor ha traído una palabra para decir que el Espíritu Santo ha venido a este lugar, ha venido a dar vida, ha venido a dar vida, ha venido a dar vida. Ha traído un momento para avivar lo que estaba seco, lo que estaba muerto. Quizás en estos momentos, en este día, usted tantas cosas había secado su búsqueda, pero el Señor le dice: hoy es tiempo de avivar. Hoy es tiempo que vayas a lo profundo. Hoy es tiempo de escarbar. Hoy es tiempo de acercarse, porque si el que se acerca y el que busca lo profundo encuentra agua viva. Levante sus manos. Levante sus manos y dígale al Señor: